Hola, soy Rocío Carmona Horta, soy psicóloga, mediadora y educadora sexual. En los programas pasados hemos estado hablando sobre la importancia de hacer educación sexual desde los principios. Bueno, la educación sexual que recibimos desde los medios formales habla de la sexualidad desde o la hipersexualización o el secretismo. Nos enseña una sexualidad que está muy basada en relaciones heterosexuales, en relaciones centradas en la penetración, donde el pene es lo más importante, donde hay una falta absoluta de connotación afectiva, de comunicación y de afectos. Y esto pues hace que tengamos una vivencia de la sexualidad bastante menos positiva de lo que podríamos hacerlo. Se sexualiza muchísimo todas las conductas, ¿no? Hasta un anuncio de un helado ya es una especie de pornografía o es una pornografía implícita. Se cosifica a las mujeres, ¿no? Si pensamos en los anuncios de Navidad se nos viene a la cabeza perfectamente un montón de anuncios de colonias, de desodorantes, de coches, donde el cuerpo de las mujeres son el reclamo sexual, ¿no? Entonces se venden los cuerpos de las mujeres como un trofeo o como un objeto que se consigue a través de tener un coche o un buen desodorante determinado. Se presiona a los varones para que sean hipersexuales y se espera de las mujeres que sean mucho más contenidas y más comedidas, fomentando, en ambos casos, de mujeres y de varones, conductas de riesgo. Con este panorama se hace imprescindible hacer una buena educación sexual. Os voy a poner unos ejemplos de por qué es imprescindible hacer educación sexual y después os voy a dar herramientas para salir de ahí, para romper con todo lo peligroso de la mala educación sexual. Mirad, empezaré por algo que nos suele preocupar muchísimo, sobre todo a las familias, pero en general a todo el mundo, que son las infecciones transmisibles sexualmente. El Ministerio de Salud hace 2 años, en el 19, en el 19 nos alertaba de que están aumentando considerablemente las infecciones transmisibles sexualmente. Y la población de riesgo, antes pues cuando pensábamos en el SIDA y tal, pues pensábamos en un tipo de población determinada y como que parecía que bueno, si yo no encajaba en ese perfil ya me libraba. Hoy en día está aumentando en todas las edades, en todas las orientaciones sexuales, pero especialmente en los varones jóvenes, entre los 14 y los 34 años. O sea, que es que ser varón en ese rango de edad es una edad de riesgo o de mayor vulnerabilidad para contraer una infección de transmisión sexual. ¿Por qué? No tiene nada que ver con la biología, ¿no? Dices, bueno, es que son edades en las que se practica más sexualidad. No, tiene que ver en el cómo se practica esa sexualidad. Se fomentan las conductas de riesgo, está de moda hacer conductas de riesgo, incluso entre la gente joven, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, el juego del muelle o la ruleta sexual, que si queréis ya lo investigaréis en internet, yo no voy a hacerle publicidad a estas conductas. También pues tenemos algo que está muy de moda, que es la fiesta del semáforo, que ya estamos ahí como cosificando si estás en pareja, si no lo estás, y lo que conlleva eso, porque ¿cuál es la diferencia de una persona entre tener pareja y no tener pareja? Pues la posibilidad de acceder sexualmente a esa relación. Cuando a lo mejor podríamos presentarnos por intereses, que sería algo como mucho más completo y más global, pero no. Se nos presenta solamente en función de si tenemos pareja, si estable, si la tenemos medio o si no tenemos pareja. Y luego también, pues bueno, pues el aumento del consumo de drogas, pues que esto hace que se tenga mucha menos responsabilidad y mucha menos percepción del riesgo, por lo cual estos son factores que hacen que aumenten las conductas de riesgo. El Ministerio también nos hablaba del uso del preservativo entre la juventud y los datos, ¿no? La estadística nos decía que en el 2002 había una población adolescente y joven de un 84%, más o menos de cada 100 jóvenes, 84 utilizaban preservativo. Hasta hace 2 años la estadística decía que hemos pasado del 84 al 75. Es decir, cuando estamos diciendo que es que la juventud tiene toda la información en Internet, falso. Bueno, es verdad, tienen toda la información en Internet, lo cual no significa que la utilicen adecuadamente, porque igual que hay mucha información muy buena, que es cierto que Internet es una herramienta fantástica para buscar información fiable y contrastada, tenemos
muchísima más información que no es ni fiable ni contrastada y que aboga por esas conductas de riesgo y por ese aquí no pasa nada. Y esto está haciendo que se utilice mucho menos el preservativo. Como os decía, las drogas pues, hace que se tenga menos conciencia de percepción del riesgo y también el escaso conocimiento de las enfermedades. En los años 90 pues, aparecieron un montón de campañas de prevención del SIDA, del VIH y SIDA, pero esto ya se acabaron, ¿no? Los presupuestos, hace falta presupuestos para hacer una buena formación, esos presupuestos dejaron de estar ahí, se fueron a otros lugares y se dejó de hacer educación sexual en conocimiento de enfermedades. Que yo siempre digo que no hay que enseñar desde el miedo, pero sí que hay que tener un conocimiento de que cualquier comportamiento sin responsabilidad pues puede ser peligroso. Entonces, esto aumenta el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Y también la no detección precoz, porque aún las mujeres sí que vamos al servicio de ginecología, no probablemente una vez al año, quizás cada un poquito más, pero bueno, como tenemos conciencia de nuestra sexualidad una vez al mes, más o menos, pues nos hace que nos ocupemos más de nuestro cuerpo y también por educación de género nos preocupamos más por nuestra salud. Los varones, como tienen que ser fuertes y valientes, pues no se ocupan de su cuerpo y mucho menos les están enfermos, ¿no? Hay una estadística que demuestra que los hombres se ocupan mucho menos de la prevención de su salud y cometen muchas más conductas de riesgo, por lo cual esto pues es el caldo de cultivo para no protegerse. Así que, como os decía, ser varón y menos de 35 años pues es fomentar el factor de vulnerabilidad. También tenemos muchos embarazos no deseados. Pensar que en España, hace 2 años, en el 18, la estadística decía que había un centenar de chicas con 15 años que se había quedado embarazadas. Un centenar parece que no son muchas, pero es que a partir de los 15 años se triplica. Es que eso es una barbaridad. Y pensar en las consecuencias de que una adolescente se quede embarazada en un embarazo no deseado, o buscado, pero no meditado. Hay varias razones por las cuales una chica adolescente puede quedarse embarazada. La primera y más común es la falta de negociación, de no negociar el método anticonceptivo y el dejarse llevar por lo que el chico quiere. Si el chico pues, tiene sus mitos sobre los métodos anticonceptivos, pues no los va a utilizar y la chica se va a quedar embarazada, o no lo va a saber utilizar porque nadie le ha enseñado a utilizarlo adecuadamente, ni al chico ni a la chica, pues eso puede derivar en un embarazo no deseado. Pero también ocurre que muchas veces las chicas no les importa quedarse embarazadas porque esto les permite salir del sistema educativo. Pensar en una chica que se siente un fracaso en la escuela, que se piensa que no sirve para estudiar, pues es una forma, en determinados contextos sociales y culturales, es una forma de salir de los estudios, de bueno, ya tengo una excusa para dejar de estudiar y dejar de sentirme un fracaso. Por lo cual consideran que es algo positivo porque además da estatus social, ¿no? Ya eres madre, ya eres alguien, ya puedes no ir a la escuela o ya puedes permitirte ciertos comportamientos, porque como ya faltas de responsabilidad, de autorresponsabilidad, porque ya eres madre. Entonces puede ser eso, un embarazo a lo mejor no buscado, pero bueno, que puede venirle bien con unas consecuencias a largo plazo muy, muy negativas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, que es muy grave. Sí es cierto, ¿no? La estadística también nos demuestra que los abortos, a pesar de que había mucho revuelo cuando se hizo una modificación de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos y de interrupción voluntaria del embarazo, parecía que es que todas las chicas iban a querer abortar y que iba a haber un boom de los abortos. Pues bueno, se ha demostrado que hay menos abortos, por lo cual esto a mí me da luz, ¿no? Y me demuestra que estamos haciendo algo para dar mejor educación sexual. Todavía nos falta mucho, pero que estamos evitando esos embarazos, por lo menos en las chicas estamos evitando embarazos no deseados que terminen en un aborto, por lo cual esto es una buena noticia, ¿vale? ¿Qué está aumentando? Pues las violaciones. Seguro que a todo el mundo suena esto de las violaciones en grupo y a quien no le ha sonado y le ha resonado y le ha martirizado la cabeza el pensar que podía haber una manada suelta en cualquier ciudad de España y agredir a nuestra hija, a nuestra prima, a nuestra hermana, a nuestra sobrina o a nuestra vecina. Bueno, pues las denuncias con respecto a la violencia en grupo están aumentando exponencialmente. No porque haya más violaciones en grupo, sí porque hay mayor sensibilidad, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, no hay las suficientes denuncias, pues porque las chicas dicen que no denuncian por culpa, por miedo,
por vergüenza. Mirad, vamos a ver aquí una imagen de este chico, de Juan. Juan es un chico que sale vestido con ropa ajustadita, que liga un montón y en ningún momento sospechamos de él como que pueda ser la víctima propiciatoria para abusar de ella o que esté provocando ninguna violencia. ¿Por qué con una chica así? Parece que si la chica sale con minifalda y con un buen escote y además le gusta bailar y además le gusta seducir, ya alguien tiene derecho a agredirla sexualmente. Y es totalmente falso. La chica tiene derecho a ponerse la ropa que quiera y el chico tendrá que saber respetar a la chica y tendrá que, ojalá, tener una buena comunicación para saber hasta qué punto, pues le puede poner la chica, pero hasta qué punto puede y debe continuar ese comportamiento sexual que quiera ejercer hacia esa mujer. Sin embargo, aquí yo siempre digo que la pornografía tiene mucho que ver con este tipo de violencia porque los chicos cuando ven porno se erotizan, aprenden que algo mola y que algo excita a través de las imágenes que están viendo. Y en la pornografía las relaciones sexuales grupales son algo súper común, ¿no? Hay millones de vídeos con este tipo de comportamientos. Entonces los chicos en sus casas están viendo este tipo de comportamientos, están pensando que esto mola y que quizás pues, que quieran llevarlo a cabo. Los chicos que ejercen violencia en grupo son como los de la manada. Chicos aparentemente muy bien, bueno, aparentemente no, muy bien integrados en su sociedad, muy bien integrados en sus familias, con pareja, con trabajos, nadie sospecha nada de ellos, son chicos normales, no son chicos que puedas decir es que son marginales, sin educación, con unas familias conflictivas, con una violencia que han vivido, no, son chicos de lo más normal que ven porno. Entonces, están, lo que os digo, viendo eso, erotizándose y fantaseando con que esto mola. Como nunca se les enseña a tener en cuenta la otra parte, lo que están aprendiendo es que su propio deseo y su propio placer es lo que importa. Lo demás no importa en absoluto. Muchas veces también las chicas están viendo porno y también están viendo esos vídeos, muchas veces con sus parejas, también a solas, en menos proporción, pero también se pueden erotizar viendo esos vídeos y pensar, pues esto podría molar. ¿Qué es lo que pasa? Que eso que se ve en la ciencia ficción, que es la pornografía y que puede ser muy excitable y muy interesante en un momento determinado, cuando se lleva a la realidad, lo que va a pasar es que a esa chica no le mola como pensaba que le iba a molar. Sin embargo, en ese momento donde tiene a 5 tíos que están pensando en lo único que están pensando y que no la tienen en cuenta y que además ha llegado allí pensando que quizás tiene la culpa porque va vestida de esta forma y que ya ha llegado hasta allí voluntariamente, tal, ¿cómo va a decir que no? ¿Cómo va a pararlo? Y si lo dice, lo va a decir de tal manera que piense que no va a hacer daño o que no va a provocar violencia en los otros y va a dejarse someter a una situación que le genera mucha violencia. Y digo dejarse y someter, por lo cual son palabras antagónicas. No es dejarse, es que cuando, esto es como los animales, ¿no? Cuando desde el bicho bola, ¿no? Cuando un bicho bola cree que le van a agredir, se queda quieto, pero no porque consienta, sino porque piensa que es mejor quedarse quieto y no moverse, porque si se moviera quizás sería más peligroso. Por lo cual, cuando se está juzgando a esa chica, ¿no? Entre que ella se siente culpable por ir vestida de una manera determinada y por haber bailado seductoramente. Además de eso, piensa que la van a juzgar porque ella ha provocado, pues es que es el caldo de cultivo para que ella no sepa cómo defenderse de esa situación. Eso sí, no estamos hablando de que además va borracha con una cuba y no puede defenderse y protegerse y no puede pensar con lógica, o la han drogado para que no tenga posibilidad de raciocinio, ¿no? De sí, hace las cosas pero sin voluntad. Y entonces esto va haciendo que esos chicos estén erotizando en ese tipo de sexualidad y además que queden impunes, que piensen que no pasa nada. Pero fijaros, en España se pone una denuncia por violencia sexual cada 5 horas. Cada 5 horas se denuncia. Imaginaros todos los casos que no se llegan a denunciar por vergüenza y culpa. Pues una bestialidad. Entonces, este es un tema muy, muy grave del que ojalá cada vez haya más denuncias y ojalá en los juicios se deje de juzgar a la víctima y se empiece a poner el ojo en los agresores. Esto sería súper importante. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando hablamos de violaciones, ¿no? Cuando yo llego a los institutos y le pregunto a las chicas, a los chicos, a ver, decidme cómo pensáis que es una violación tipo. Siempre dicen lo mismo, y si lo pensáis en casa y pensamos en el estereotipo de violación, la imagen que se nos viene es una mujer sola, caminando por la calle, de noche, y le asalta a un desconocido. Pero desgraciadamente esas son las menos de las agresiones sexuales. La mayoría son
O, como estamos viendo en casos como de chicos conocidos, a lo mejor no les conocían de antes, pero se han conocido esa noche y entonces ya se piensa que hay una falsa relación de confianza. Y, desgraciadamente, también existen lo que Angélica Cuenca llama, la psicóloga Angélica Cuenca llama la violación por confianza, que es la más frecuente y es la que ocurre dentro de la relación de pareja. Sí, dentro de la relación de pareja, en ese contexto supuestamente de confianza, de amor, de afecto, pues es donde más riesgo tenemos las mujeres de vivir una agresión sexual. Os recomiendo un corto que es súper interesante, que se llama Desenfocada, que habla de todo el proceso de cómo una mujer puede ser violada por su pareja y ni siquiera ser consciente de ello. Hay otro corto, francés también buenísimo, que se llama Yo soy ordinaria, donde vais a ver perfectamente el impacto, ¿no?, el porqué y las consecuencias que una agresión sexual por parte de la pareja puede tener. Así que esto, desgraciadamente, es mucho más común en nuestra sociedad de lo que pensamos. Y esto no le ocurre a otras. Nos ocurre a nosotras mismas, a nuestras hermanas, a nuestras vecinas, a nuestras madres, a nuestras hijas. Así que más razones para darnos cuenta de que tenemos que hacer buena educación sexual, ¿vale? Como os decía, el porno, que no es que yo quiera decir es que el porno todo es horrible, no. Toda imagen, sea pornográfica, explícita o no, venga de las plataformas pornográficas o no, toda imagen que demuestre una sexualidad que es ficción, que se centra solamente en una parte del comportamiento sexual, que se centre en que el deseo sea, o el derecho del deseo sea solamente de una parte, que es la masculina, y no se hable de comunicación, de afectos, de complicidad, de que la sexualidad es hasta donde yo quiera, mientras yo lo desee y lo quiera. Pues mientras no se hable de eso, es una sexualidad violenta. Por eso siempre decimos que la pornografía tiene un componente de violencia muy elevado. No solamente en los vídeos de violaciones, que también existen desgraciadamente muchísimos, sino en cualquier vídeo en el que no hay la escucha activa de cualquiera de las dos partes. Por eso digo que la pornografía es violenta. Entonces, cualquier comportamiento que no demuestre complicidad, igualdad, escucha, empatía, asertividad, negociación, es una relación sexual violenta. Y esto pues tenemos que tenerlo en cuenta. Es verdad que la pornografía es muy fantasiosa, es muy estimulante, está muy bien preparada para captar la atención y además se accede rapidísimamente, ¿no? Cualquier personita, tú googlea, pone una palabra y ¡pum!, le aparece. Es más, yo puedo quererme descargar una película infantil y que también me aparezca un tráiler de película porno, por lo cual accedes súper rápido desde cualquier dispositivo móvil a un golpe de clic y gratuito. Por lo cual es tan accesible, tan estimulante, tan fácil, tan satisfactorio para los hombres, tan fantasioso pensando para las mujeres, pero sin enseñar que eso es ficción y que nada tiene que ver con la realidad, en que ni esos cuerpos son reales, ni esos comportamientos son saludables. Pues si no hay una educación que contrarreste, pues difícilmente lo tenemos. Entonces tenemos que enseñar eso, educación sexual, porque si no vamos a enseñar una falsa sexualidad centrada en la desigualdad y la violencia. Conclusión, necesitamos hacer educación. ¿Cómo? Pues es verdad que siempre decimos, y en el programa primero de esta temporada decíamos, es que hay que hacer una buena educación sexual, ¿no? una formación sexual, no dar información, sino hacer buena formación. Pero ¿cómo cuando no sabemos hacerlo? Bueno, pues tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? Como familia, como profesorado tenemos que hacerlo. Existen herramientas maravillosas, existen libros, existen vídeos en YouTube fantásticos. Yo os voy a hablar de dos herramientas que creo que os puedan resultar útiles. La primera se llama Sapiensex. Sapiensex nace hace 11 años, cuando a mí me plantean hacer educación sexual en los institutos y yo empiezo a investigar este panorama que tenemos en nuestra sociedad y a decir, ¿cómo llego a la adolescencia para que les llegue el conocimiento que yo quiero transmitirles? ¿Cómo llego para no ser una charla más, ¿no? Yo que la palabra charla ya me suena aburrido, ¿no? Alguien que llega, te suelta la charla y se va. Bueno, pues lo que yo veo en los institutos es que muchas veces sí, nos dan la charla, nos dan la chapa, casi que me viene a decir lo mismo, y se van. Yo no quería dar la chapa, yo quería llegar. Entonces, pues bueno, se me ocurrió que a través del juego podía ser una buena forma, porque los seres humanos tenemos una capacidad innata para el aprendizaje a través del juego. El juego es algo estimulante, no me doy cuenta que estoy aprendiendo, pero me estoy metiendo en ello, por lo cual estoy reduciendo la censura, las barreras, las vergüenzas, los miedos a través del juego, porque es estimulante, es divertido y motivante, por lo cual es una forma fantástica de enseñar.
Y bueno, pues ¿sobre qué quería enseñar? Pues yo quería hacer una educación que no fuera heterocis, patriarcal, coitocéntrica y falocéntrica, ¿no? Y heteronormativa. Yo quería hacer una sexualidad que fuera desde la diversidad, el disfrute, el placer, la responsabilidad, la diversidad. Pues, ¿cómo hacerlo? Pues desarrollé un juego que se llama Sapiens Sex, que es como el Trivial, para que os hagáis una idea. Aquí en estos colores podemos ver los contenidos sobre los que se trabaja. Pues a través de, igual que el Trivial tiene diferentes colores, pues Sapiens Sex también. Es este tablero, que es un 8 invertido, donde según el color en el que caigamos, pues vamos a trabajar sobre unos contenidos diferentes. Cuando se cae en el color rojo, pues se construye, es el propio alumnado quien construye la teoría sobre qué es la sexualidad y para qué nos sirve la sexualidad. Y lo relaciono con autoestima, porque autoestima y sexualidad están totalmente relacionados. Y lo relaciono con relaciones de pareja, con amor y con violencia de género. Porque, bueno, la sexualidad es a solas, por lo cual es importante mi autoconocimiento, mi autoidentidad, pero también es compartida. Por eso es importante, bueno, pues el sentar los pilares básicos para una relación sexual sana y positiva. Entonces, esto es lo que se trabaja cuando se cae en el color rojo. Cuando se cae en el color naranja, pues hablamos del cuerpo desde que nacemos hasta que nos morimos, y de la diversidad de todo nuestro cuerpo, desde lo más interior, que puede ser nuestro cerebro, hasta lo más exterior y lejano, que puede ser el dedo gordo del pie. Hablamos de todo el cuerpo, también de los genitales, porque siempre digo que hay que nombrar, pues también tenemos que saber nombrar nuestras partes del cuerpo, todas. Y cómo van cambiando a lo largo de nuestro ciclo evolutivo y de nuestro periodo evolutivo en el que nos encontremos. Cuando caemos en el morado hablamos de diversidad, de cómo somos las personas diversas y nuestras orientaciones y nuestras identidades son diversas, y también hablamos del ciclo menstrual, que es tan importante nombrar y visibilizar y tiene ahí su espacio protagónico, y también del placer. Hablamos del placer, que en nuestra sociedad es como de lo que no hay que hablar. Bueno, pues en Sapiens Sex se habla del placer. Y por último, en las casillas verdes se habla de los puntos de informaciones. Si después del juego no lo sabes todo, que no lo vas a saber evidentemente, tienes todos estos recursos para seguir aprendiendo. Y hablamos de métodos anticonceptivos y de infecciones transmisibles sexualmente. Todo esto es un juego online, ¿no? Se puede jugar online, se hace en grupo. Entonces yo voy al aula, divido a la clase en diferentes grupos, y se hace con una metodología muy específica. Como os decía, es un juego, y además es un juego de equipos. Y entonces ya empezamos hablando desde el primer momento del juego de la diferencia entre equipo y grupo, que es importantísima. Un grupo, pues es una agrupación de gente que lo mismo ni se miran a la cara, pero un equipo es que todos y todas tienen el mismo objetivo, que es, pues bueno, acertar la respuesta para conseguir puntuación y ganar. Entonces, esto hace que desde el principio yo fomente valores de la sexualidad sexual compartida, ¿no? De la sexualidad compartida, que es, hay que ponerse de acuerdo, hay que comunicarse, hay que expresarse, hay que debatir. Entonces, esto es algo que se hace a través del juego. Como son equipos, tiene que haber una persona que va a ser la portavoz, pero que va a transmitir la respuesta del equipo entero. Como es un juego de tiempo, porque tienen 1 minuto para responder, pues se tienen que poner las pilas, y esto hace que no estén pensando más en ¡ay, qué vergüenza!, sino en el puntito de competitividad que les gusta tanto a la gente joven, en una competitividad positiva. No es la competitividad para machacar al contrario, sino para ganar los puntos, que es lo que queremos. Entonces, esa competitividad les ayuda tengo que hablar aunque me dé vergüenza. Estamos trabajando en equipo, estamos superando esas vergüenzas y estamos hablando sobre todos esos contenidos. Y estamos construyendo el contenido teórico. Yo no les cuento nada antes de que el grupo me lo haya contado a mí. Yo a través de una pregunta, quiero escucharos qué pensáis sobre esto. Puede ser una pregunta de verdadero o falso, o puede ser decirme 4 razones por las cuales, yo qué sé, o 4 formas de mejorar no sé cuántos, y me lo decís, y luego yo ya lo complemento. Pero ya les doy una respuesta, no les doy el contenido yo, por lo cual los contenidos son afectivos y tienen sentido. Son contenidos que tienen una razón de ser y que les llegan. Porque el contenido sin contexto, pues como muchas veces, ¿no?, cuando nos vamos de viaje y nos hablan del castillo de no sé cuántos o de las fechas históricas, si no está dentro de un contexto,
lo voy a olvidar porque el contenido como que me resbala. Pero cuando es un contenido significativo, me dice algo en mi vida, sí que lo recuerdo, sobre todo si tiene una connotación emocional, con ejemplos que me ponen, ejemplos que les cuento, pues porque realmente todos los ejemplos que yo les cuento son fruto de la experiencia previa en otros talleres, por lo cual les hablo de sus vidas, no de lo que yo creo que tienen que saber, sino a través de lo que yo creo que tienen que saber y de lo que yo sé que quieren saber, pues con sus propios ejemplos llegamos a construir esos contenidos. Entonces es una forma como muy lúdica, muy fresca, muy dinámica, donde pueden participar mucho, ¿vale? Y con ese objetivo que os decía de salud, responsabilidad, diversidad, placer. Os voy a poner un ejemplo de la primera pregunta, cómo es para que os hagáis un poco una idea de qué es lo que pasa, ¿no? Cuando yo ya he juntado a los equipos, he formado los equipos, les he explicado de qué va todo el tema, pues la primera pregunta, que siempre va a ser roja, para construir la definición de sexualidad, la primera pregunta que yo les pongo es: ¿a día de hoy la sexualidad sigue siendo un tema tabú? ¿Verdadero o falso? Un tema tabú, les explico que es un tema del que no se habla, del que no se existe, del que no se nombra, por miedo, por vergüenza, porque no se debe de hablar socialmente. ¿Y qué pensáis que dicen? Bueno, pues lo normal es que digan que no, que ya no es un tema tabú, se habla con plena libertad. ¿Por qué? Porque como hay una hipersexualización, pues por eso piensan que se habla mucho. El tema es que no se dan cuenta de todo lo que no se habla y de todo lo que se habla y se habla mal. Entonces yo siempre les digo, vale, muy bien, se habla mucho, hemos cambiado mucho, no tiene nada que ver con lo que se decía antes con lo que se dice ahora, pero si sale un chico el fin de semana de marcha y liga un montón, ¿qué se dice de él? Y enseguida empieza el revoloteo en clase, que es un machote, que es un máquina, que es un crack, que es el puto amo, ¿no? Es como, guau, lo más. Digo, ¿y si es una chica? ¿Qué se dice de ella? No es lo mismo, ¿verdad? Y no, ella es una puta, sin más. Entonces, fijaros la diferencia, ¿no? Entonces ya estamos diciendo la libertad sexual que puede tener él o la libertad sexual que pueda tener ella. Lo mismo les digo con el ejemplo de la orientación sexual. Digo, ¿qué es lo que pasa cuando un profe o una profe intuís que es lesbiana, que es gay? Es como, ahí se rumorea, se habla, se ríen, hay risas, se meten. Entonces, ¿por qué un profesor no dice abiertamente soy gay? Y siempre dice la gente heterosexual, bueno, es que yo no voy diciendo que soy heterosexual. No, pero las personas heterosexuales no es que digan abiertamente soy heterosexual, porque se da por hecho, no necesitan decirlo, se da por hecho. Pero a lo mejor si dicen, una profesora, pues estuve este fin de semana con mis niños y nos fuimos al río, y lo dice como algo normal. Si es una mujer lesbiana, difícilmente, o les va a costar mucho más, o va a tener mucha menos libertad para decir, pues estuve con mi mujer y mis hijas. Esto suena mucho más extraño, porque ya piensa que la vayan a juzgar, que va a haber un sesgo, que la van a considerar diferente. Entonces ya estamos viendo que no es igual, ¿no? No nos educan igual, ni tenemos la misma libertad. Lo mismo ocurre con el ciclo menstrual, ¿no? Yo me parto de risa en muchos grupos, siempre me dicen que es que a las chicas les da mucha vergüenza sacar la compresa. Aquí depende mucho de los grupos. Hay grupos en los que me dicen, no, la sacamos con total libertad, que, bueno, creo relativamente, porque creo que sí que hay chicas que lo hacen, pero no es algo generalizado en el grupo. Pero en muchos grupos hay chicas que dicen, es que nos sacamos la compresa y nos la pasamos como si fuéramos traficantes de drogas. Es como por lo bajín y que no se note. Esto sigue ocurriendo a día de hoy cuando es un proceso natural, normal, que tenemos que seguir escondiendo, invisibilizando. Entonces, sobre esto hablamos también. Y entonces, pues, esto demuestra que la sexualidad no es algo sobre lo que hablemos con libertad, por lo cual es algo de lo que tenemos que seguir poniéndolo sobre la mesa y haciendo formación explícita sobre educación sexual, porque si no, como os decía, vamos a acabar en el riesgo del que os estaba hablando antes, y eso sí que es un riesgo. Así que bueno, pues esta es una herramienta que yo ya llevo haciéndola 11 años, la podéis ver en internet si queréis jugar una pequeña demostración. Es una pequeña demo en la que salen unas poquitas preguntas y en las que podéis ver las preguntas de preguntas y respuesta. No podéis ver las preguntas de reto porque estas las dejo de sorpresa para cuando las hago en los institutos, pero os vais a hacer una idea de cómo se juega. Y eso, si os metéis en la página www.sapiensex.com, ahí vais a tener acceso y poder mirar la demo. Y sin más, os espero en el programa de la semana que viene.